Bien, continuamos con nuestro curso Liderazgo en tiempos de equipos remotos ofrecido por Pioneros Latam en su unidad de formación virtual. Muchísimas gracias porque ya hemos ido recorriendo el camino sobre qué es el liderazgo, los tipos de líderes que existen, los seguidores y su importancia para el liderazgo, los tipos de seguidores que hay y ahora vamos a conversar en esta clase sobre un tema de gran importancia para todos nosotros: los nuevos retos de la gerencia estratégica. Entonces avanzamos en una reflexión que nos va a llevar también a poder encontrar que finalmente una cosa es el liderazgo que nace de la unión entre el líder y el seguidor y su acción frente a un objetivo, una visión o un resultado. Es el líder que inspira, que motiva, que mueve y que lleva a todos sus seguidores hacia un objetivo común. Pero igualmente también encontramos en las organizaciones gerentes que han sido nombrados en el cargo y tienen una responsabilidad también porque deben entregar unos resultados. Recuerden ustedes que finalmente cuando nosotros hablamos de gerencia del desempeño, hablamos de componentes tales como la gestión, el resultado y la relación. Hablar de la gerencia estratégica es la capacidad de poder ver cuáles son las responsabilidades superiores que tiene un líder en la organización. No basta simplemente con que lo reconozcan sus colaboradores, sino también que inspire y sea capaz de entender cuáles son esos retos fundamentales que hoy en día se requieren para poder llevar adelante en el cumplimiento de los propósitos corporativos. Por eso vamos a hablar de los siguientes retos. En primer lugar, las competencias ambientales empresariales. Y aquí es una combinación entre lo que nosotros llamamos competencias en el ser, saber y hacer, pero con un enfoque determinado, y es el tema ambiental, pero aún más en las empresas. Los grandes focos de contaminación en general son las compañías multinacionales, mundiales, internacionales, compañías que se dedican a la extracción o a la transformación de las materias primas, compañías que a través de todos sus procesos metalúrgicos de transformación de la materia prima, pues contaminan los mares, los ríos, el ambiente en general, el aire, y todo esto, pues obviamente ha llevado también a que exista una preocupación mundial, la cual nosotros sabemos que viene desde 1970, más o menos 70, 72, donde ha habido una preocupación genuina, no solamente por mitigar, disminuir los niveles de contaminación ambiental, de firmar protocolos ambientales, de las cuales precisamente los países que más contaminan son los que no lo han hecho. Pero más allá de eso, y que no se trata simplemente del cuidado del ambiente al final del tubo, es decir, poner un filtro, disminuir el nivel de contaminación, sino pues las evidencias que encontramos hoy, por ejemplo, en el océano, con el tema del plástico, la construcción de estas islas de plástico, el envenenamiento colectivo de las tierras, la desertificación de tierras, y cómo a través de los ejercicios que se van haciendo en la parte académica, en las escuelas, en los colegios, para decir que tenemos que cuidar el ambiente, cómo vamos desarrollando no educación ambiental, sino competencias ambientales, en términos de cómo logramos nosotros unos comportamientos y unas conductas capaces de poder generar espacios de cuidado del ambiente, porque es el único planeta que tenemos. Sin embargo, pues a pesar de tantos años de educación ambiental, todavía nosotros vemos que no existen unas verdaderas competencias ambientales, porque cuando hay lluvias se taponan las alcantarillas, cuando hay lluvias vemos que existe pues contaminación también de las aguas. Encontramos también pues todo lo que tiene que ver con el manejo de los residuos, dónde se entierran, dónde se transportan. Se habla mucho de reciclar, pero realmente ni siquiera es reciclaje porque no existe tampoco la separación en la fuente de los residuos.
Entonces, este primer reto es fundamental, las competencias ambientales empresariales de todos aquellos que tienen la responsabilidad de llevar a la organización a nuevos estadios de cuidado ambiental. No basta simplemente con cambiar los nombres, cambiar los colores corporativos, si se sigue contaminando. ¿Qué pasa con las personas que tienen bajo su responsabilidad el hacer que exista una mitigación del impacto ambiental como tal? Por eso, hablar de competencias ambientales empresariales no es simplemente decir que hacemos algo eco o bio, porque esos son aspectos importantes, sino que son las prácticas cotidianas también de disposición de residuos, ahorro de energía, manejo de cuidado ambiental, verificar nuestra huella ecológica, nuestra huella hídrica, nuestro impacto también con el ambiente. Sobre este tema, pues hay muchísimas cosas que conversar y les invito también para que encuentren y busquen algunos artículos y textos que he escrito sobre el tema de competencias ambientales empresariales. Algunos de ellos van a encontrar en esta misma clase como recurso anexo. Otro de los retos tiene que ver con el liderazgo situacional. Como ya lo vimos, hablábamos de diferentes estilos de liderazgo, liderazgo participativo, democrático, etcétera, pero el liderazgo situacional es fundamental porque es uno de los retos que hoy, a propósito también de todo esto que estamos viviendo, pues se nos van generando situaciones particulares que requieren la intervención de líderes que sean capaces de desarrollar acciones, reflexiones, acompañamientos y aborden las situaciones que vivimos para que todo nuestro equipo de seguidores, todos nuestros colaboradores tengan claridad, confianza y seguridad en que van por el camino correcto. Hablamos también de los equipos empoderados. Y hablar de equipos empoderados, recuerden ustedes que el empowerment no es dar poder. El empowerment es reconocer el poder que tienen las personas en nuestro equipo. De hecho, si nosotros hicimos un proceso de selección, lo hicimos porque creemos en las personas que hacen parte de él. Lo hicimos porque ellos tienen una serie de conocimientos, habilidades, expertise, que seguramente nos van a ayudar a llegar al resultado que nosotros queremos como organización. Hablar de equipos empoderados es permitir que en cada equipo logre las sinergias que necesita para poder reconocer el aporte y contribución y colaboración de todas las personas frente a un proyecto o una tarea en común. Hoy en día hablamos también de equipos de alto rendimiento, equipos de alto desempeño, etcétera, pero pues todos están asociados precisamente a ese gran reto. Lo primero es entender qué tipo de líder necesita este equipo. Lo segundo, cuál es la contribución de cada una de las personas dentro del equipo. Y lo tercero, cuáles son los roles que van a cumplir, así como en un equipo de fútbol. Tenemos un arquero, defensores, mediocampo y delanteros. Cada uno hace parte de una solicitud especial de desempeño. Todos formamos un equipo, pero el arquero no puede ser delantero, ni puede ser defensa, y el defensa pues tiene unas tareas concretas que debe cumplir. Otro de los retos tiene que ver con la comunicación asertiva y proactiva e innovadora. Cuando nosotros hablamos de comunicación, pues seguramente conocemos, tenemos y entendemos lo que tiene que ver con el emisor, el receptor, el canal, el mensaje, las distorsiones que hay pues en el modelo de la comunicación, etcétera. Pero simplemente quiero enfocarme en dos componentes, el componente de la intención y la interpretación. Cuando nosotros hablamos de intención, es cómo surge y cómo nace esa comunicación, cuál es el espíritu con el cual nace y hacia dónde va. Pero es importante conciliar la intención con la interpretación. ¿Cómo llega el mensaje? ¿Cómo se interpreta? Y allí, entonces, puede haber esa distorsión porque en muchas ocasiones las personas que reciben el mensaje dicen, ah, esto me lo dices por esto o por aquello. Si no hay claridad y no hay articulación entre la intención y la interpretación, pues por supuesto
aparecen también los primeros conflictos en el equipo de trabajo. La asertividad, recuerden ustedes que ser asertivo es defender los derechos que a uno le corresponden sin maltratar a los demás. Pero en las dos esquinas está la pasividad y la agresividad. En el centro, la asertividad. O soy pasivo frente a la comunicación y simplemente acepto, admito, o soy totalmente agresivo, entonces rechazo, maltrato, ignoro, o lo que sea, o soy asertivo. Y entonces me muevo en ese espacio en donde yo soy capaz de decir, pronunciar, defender mis derechos, dar mis argumentos, entender al otro también. Entonces se genera todo lo que tiene que ver con el componente de la asertividad. Siendo proactivo, recuerden ustedes que ser proactivo es hacer que las cosas sucedan. Y cuando uno hace que las cosas sucedan, pues no queda como espectador, sino que se vuelve protagonista en el esquema de la comunicación. Protagonista es que es capaz de hablar con la otra persona, es capaz de decir lo que siente, lo que necesita, etc. Y, por supuesto, la innovación como parte central de todo este proceso de comunicación. Los retos, entonces, de la gerencia estratégica, pues, tienen que ver con otros componentes tales como la responsabilidad social. Claro, hoy en día, los grandes retos que se tienen desde la gerencia empresarial no solamente hacen énfasis en el tema de la responsabilidad. Acuérdense ustedes que hablamos de la triple cuenta, ¿no? La triple cuenta que tiene que ver con ser financieramente sostenible, socialmente responsable y ambientalmente amigable. Esos tres elementos son fundamentales porque la responsabilidad social va mucho más allá simplemente de lo que hace la organización o las personas de la organización en favor de sus stakeholders concretamente, básicamente hacia la comunidad, hacia los empleados, hacia los clientes o sus proveedores. ¿Qué significa ser responsable socialmente? ¿Qué significa dar alcance al compromiso que tiene la organización, no solamente con los temas ambientales, como ya lo vimos al comienzo, sino también con las personas que hacen parte de la estructura organizacional, donde se genera la cultura? Y allí, entonces, el ser responsable socialmente, o el socialmente responsable, no es simplemente hacer cosas para recibir aplausos, disminuir impuestos, etcétera, sino el construir escenarios y experiencias que comienzan a fidelizar a los clientes, pero también a los colaboradores y a todas las personas que rodean a la organización, en el sentido y entendimiento que allí también se da el valor de cumplir con la palabra. La responsabilidad social empresarial, entonces, va mucho más allá de destinar unos dineros y unos recursos para poder hacer tareas en beneficio de la comunidad, sino también el sentido que esto tiene con relación a lo que esperan las personas. Otro de los grandes retos tiene que ver con el cambio como condición. El cambio como condición es que todas las organizaciones finalmente estamos en dos momentos, o en cambio o en transformación. Y es un proceso cotidiano porque permanentemente nosotros tenemos que diseñar nuevas estrategias, conseguir nuevos productos, ingresar a nuevos mercados, el diseño y puesta en venta de nuevos productos, etc. Entonces, esos cambios que nos implican también incluso el desarrollo de nuevas plataformas tecnológicas, comunicativas, el fortalecer la cultura organizacional, el engagement, etcétera, pues nos dice que somos responsables de manejar el cambio en la organización. El siguiente reto tiene que ver con las competencias tecnológicas de las cuales, pues obviamente estamos en el momento en el cual hablamos de espacios colaborativos, implementación de herramientas para almacenar información, para compartir información, de comunicación tecnológica, hablamos de procesos remotos, virtuales, etcétera. Y entonces el modelo tecnológico nos obliga a nosotros también a fortalecer el equipo de trabajo en el manejo de estas herramientas tecnológicas. La integridad y reputación es fundamental porque recuerden ustedes que el término íntegro o integridad significa aquello que no tiene fisura. Y aquello que no tiene fisura en una sociedad en donde la corrupción, donde el engaño, el fraude, la mentira
está a la orden del día y en donde permanentemente, por lo menos, tenemos la tentación de aceptar o de tener algunos comportamientos que no necesariamente son correctos, no necesariamente son íntegros y que pueden llevar a afectar negativamente la reputación de la organización. Entonces, cuando hablamos de la reputación, también es cómo hacemos nosotros para conservar el buen nombre de la organización, el buen nombre frente a los stakeholders, el buen nombre frente a los clientes, ante los mismos trabajadores, los proveedores, el sistema gubernamental, el gobierno corporativo, etc. Y por último, un reto clave tiene que ver con la capacidad de crear, construir y mantener confianza y credibilidad. En este sentido, acuérdense ustedes que Stephen Covey Jr. tiene en su libro Factor Confianza estos componentes, en donde buena parte del sostenimiento y de la estabilidad organizacional se da precisamente en cómo nosotros confiamos. Cómo confiamos en las personas que hacen parte de nuestro equipo, cómo confiamos en las personas que son nuestros líderes, nuestros jefes, cómo confiamos en nuestros proveedores, etc. Fíjense ustedes que la confianza es un elemento permanente en toda interacción, en toda relación, durante las transacciones que nosotros realizamos en las organizaciones. Muy bien, entonces con estos retos, la gerencia estratégica se convierte en un factor de liderazgo fundamental y que nos va ahora sí a llevar al componente para el cual pues creo que ya estamos preparados y es, somos líderes, tenemos seguidores, tenemos unos retos clarísimos y cómo hacemos nosotros como líderes que somos para manejar, para acompañar, más que manejar, para acompañar a nuestros equipos de trabajo que están o bien en presencial o bien en trabajo remoto, es decir, porque están de sus casas, sea por teletrabajo, home office o cualquier modalidad que estemos definiendo nosotros en términos de que no están presenciales, pero sí existen algunos mecanismos de comunicación y vamos a hablar un poco sobre eso porque al final hay un elemento clave que es el engagement y la cultura corporativa, en donde buena parte de la responsabilidad recae en nosotros. Ya cuando las personas se han ido 3, 4, 5 meses por razones de la pandemia en este caso, o de las cuarentenas o las decisiones que las compañías hayan tomado, pues obviamente tenemos también la posibilidad de que algunos de ellos comiencen a sentir distancia o a sentir lejanía con relación a lo que es el sentido de identidad empresarial. Muy bien, entonces avancemos a la siguiente clase para poder ir ya concretando lo que tiene que ver la relación entre el líder y las personas que en este momento están haciendo trabajo remoto. Muchas gracias y ya nos vemos.